Benjamín Gagiola para Corte de Caja, Historia Política. En estos primeros días de julio, pero de 1859, se llevaba a cabo en la ciudad de Veracruz no solamente la defensa del puerto contra la embestida militar de Miramón por el bando conservador. Juárez daba a conocer en esos días, en 1859, las leyes de reforma, en su expresión ley del registro civil, ley del matrimonio civil y nacionalización de los bienes del clero. Es que las leyes de reforma son el corazón o el génesis del proyecto liberal de país que en los campos de batalla a mediados del 19 se dio en este país. Se dio en México. Es que hablar de proyecto liberal, aunque poco sepamos prácticamente qué consiste, es hablar de una visión, de un sentir, de una perspectiva, de un proyecto y de una utopía. El proyecto liberal es liberar a la nación. A contraparte, el proyecto conservador, el proyecto liberal y lo que querían los liberales eran moderados o jacobinos. Juárez era liberal moderado. Buscaban que el país abriera sus fronteras a las ideas, a las creencias, a la inversión, a la propiedad, a la democracia. Es decir, que se eliminaran las ataduras que habíamos heredado de la colonia. Por eso los liberales abogaban por libertad de expresión, libertad de manifestación, libertad de asociación, libertad de creencia, libertad de trabajo. Es decir, el México que somos en la actualidad es herencia del modelo liberal que en la guerra de reforma ganaron los llamados liberales con Juárez a la cabeza. Estas leyes de reforma son significativas porque Juárez pregona desde Veracruz esas tres, pero desde la época de Juan Álvarez, que tumba a Santana en su última dictadura, ya se habían promulgado algunas muy importantes, que tiene que ver con la ley Juárez contra precisamente los fueros que tenía la iglesia y el ejército, y desde entonces igualdad jurídica para ir a tribunales. También las llamadas leyes Lerdo, que tiene que ver con los bienes de manos muertas de la iglesia, es decir, grandes corporaciones indígenas y comunales o gremiales de la iglesia tenían gran acaparamiento de tierras y propiedades improductivas, de ahí el nombre manos muertas. Había que ponerlas a circular para que generaran impuestos, para que generaran empleo, para que generaran circulante y riqueza. Junto a estas leyes, leyes de imprenta, junto a estas leyes liberales importantísimos, leyes que nacionalizan, como decimos, los bienes del clero y van generando la potestas, es decir, la soberanía jerárquica del Estado sobre las iglesias. La ley de reforma es la mejor manera de entender el país liberal que somos. No obstante las pulsaciones tradicionales, hablar de la ley de reforma es hablar del corazón ideológico del país que allá, en los campos de batalla del 19, se definió a favor de una forma de ser y pensar el futuro de la nación.